Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hoy fue leído por nuestro hermano Jaime una porción bíblica que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo escribe a 3 personas cartas: a Timoteo, que le escribe 2 cartas, le escribe ¿a quién más? A Tito ¿y a quién más? Ya me olvidé. Y a Filemón, este es el nombre. Y a Filemón, Tito, Filemón y a Timoteo. Pero a Timoteo le escribe 2 cartas y hace referencia a algo muy especial, por lo cual yo quería basarme en esta lectura que se encuentra en segunda epístola de Pablo a Timoteo, versículos del 1 al 7 en el capítulo 1. Y Pablo habla acerca de este joven Timoteo, pero ¿quién es este joven Timoteo? ¿Quién es? Yo quisiera que antes de nada pensemos o más bien estudiemos un poquito qué dice la palabra de Dios acerca de este joven Timoteo, que fue compañero de viaje, que fue compañero de evangelismo del gran apóstol Pablo. Primeramente, Timoteo es un joven que es hijo de un matrimonio que está en yugo desigual. Usted ha oído mucho este término de yugo desigual, ¿no es cierto? 2 personas que se casan, un hombre y una mujer, con creencias distintas. La palabra dice en Hechos capítulo 16 versículo 1, dice: después llegó, está hablando de Pablo, después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y mire quiénes eran sus padres: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. A mí me salta la atención esa palabra pero. Es como que era el defecto de Timoteo tener un padre que no era creyente, que era un padre griego. A pesar de que la mamá era judía y creyente, el papá no lo era. ¿Okay? Esa es una de las primeras características que yo puedo ver en este joven Timoteo. Hijo de un matrimonio en yugo desigual. Usted sabe que esos matrimonios son difíciles para criar a los hijos. Yo conozco parejas de que la mamá es católica, el papá es cristiano y no se ponen de acuerdo de cómo criar a sus hijos. Es complicado porque cada quien quiere llevar a su hijo por un lado y por otro lado, pero pues aquí lo resolvieron de una manera que ya vamos a ver más adelante. Segundo, Timoteo fue un joven de buen testimonio. Es decir, a pesar de que dice en el versículo que leímos, pero de padre griego, que podría sonar como un tropiezo para la crianza de Timoteo, Timoteo era un joven de buen testimonio. Dice el siguiente versículo, el versículo 2 de Hechos 16, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que su testimonio no tenía mancha. Nadie podía hablar mal de este joven Timoteo, sino que era un buen muchacho. Timoteo fue además un joven consagrado al ministerio del evangelismo. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, Pablo le escribe en su carta, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, este muchacho tenía un ministerio y estaba consagrado para un ministerio.
Asimismo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que ya fue leído, dice: por lo cual te aconsejo que avives del fuego ¿de qué? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Era un hombre reservado, era un joven santo en lo que significa la palabra santo, separado para Dios. Era un joven santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 nos describe cuál es su ministerio. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces este era un muchacho llamado para ir y predicar la palabra del Señor. Era un hombre llamado para moverse, no para estar quieto en una iglesia, era llamado para moverse e ir a todas las naciones a predicar. Y era un joven de buen testimonio. Él cumplió su obra de ministerio en varios lugares. Vemos en la palabra, lo vemos en Filipos, en Berea, se hace mención de que estuvo en Atenas, en Tesalónica, en Corinto y en Efesio por lo menos. Entonces mire que era un muchacho que se movía bastante, un muchacho que estaba haciendo la obra para la cual él había sido consagrado. Además, Timoteo fue educado desde niño en las Escrituras, porque dice 2 de Timoteo capítulo 3, 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que en las Escrituras hay poder? Amén. Este joven desde niño fue instruido, a pesar de que era el producto de un matrimonio en yugo desigual. Para Dios nada es imposible. Y este niño fue instruido en las Sagradas Escrituras desde que era niño este joven, y esa instrucción lo hizo sabio, como dice Pablo, lo cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que quien quiere sabiduría, aquí está la instrucción. Es la palabra de Dios la que nos otorga sabiduría e inteligencia. Amén. Así que estas son las características de este joven llamado Timoteo, que es una de las 3 personas a las que Pablo les dedica una carta, y a Timoteo no solo una, sino 2 cartas, ¿no es cierto? Y es un joven que acompañó en los viajes ministeriales de Pablo. Pero sobre todo, Timoteo fue un joven de fe no fingida. Eso fue lo que leímos ahora. Eso es lo que Pablo recuerda cada vez que ora por Timoteo. Dice: yo recuerdo tu fe no fingida. Y cuando yo leo fe no fingida, quiere decir que hay una fe fingida, ¿no es cierto? Y me pregunto, ¿cómo está nuestra fe? ¿Es fingida o es no fingida? Oh, wow. Porque a veces no nos damos cuenta. Decimos, tengo fe. Sí, tengo fe. Pero, y ahí entra la duda, ahí entra el fingimiento, y entra la hipocresía. Porque una fe no fingida es auténtica y no admite un pero en la misma oración. Yo creo y punto. No, yo creo, pero en la Biblia hay ejemplos de esta fe no fingida. Por ejemplo, había un hombre que tenía un hijo que era azotado por los demonios, y dice la historia, dice la palabra, que el demonio lo zarandeaba. No sé si era uno o era una legión, lo zarandeaba y lo echaba incluso en el fuego, y nadie lo podía domar a este. Y cuando viene el padre y mira a Jesús que se acerca, le dice: si puedes, saca, libera a mi hijo, líbralo de su suplicio. Y Jesús le dice a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esta es una palabra de la que nos aferramos fuertemente en nuestra fe, ¿no es cierto? Está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dice a este hombre que está desesperado, le dice: si puedes creer. Qué interesante pregunta, ¿no? O mejor, no es una pregunta, pero es una aseveración que dice Jesús. Si puedes creer. ¿Por qué le dice eso? Porque a lo mejor no puedes creer. Y eso tenemos que preguntarnos. ¿Podemos creer en realidad? ¿Puedes creer? Permíteme preguntar en las mismas palabras que Jesús lo hizo. ¿Sí puedes creer? Nadie dice amén. A veces es difícil decir amén, es verdad. Porque estamos pensando si es que realmente creemos con una fe no fingida, o es una fe fingida, una fe de apariencia. Porque Jesús le dice a este padre: si puedes creer, no hay límites, mi querido, no hay límites para tu vida. Todo es posible. Si puedes creer. Si tienes una fe, en otras palabras, si tienes una fe no fingida, todo te es posible. Oh, wow.
Esa es una llave que abre puertas. Por eso el Señor dijo, al que pide se le da, y el que busca encontrará, y al que llama se le abrirá, pero con una fe no fingida. ¿Cómo está nuestra fe? Yo no sé, mi hermano. Yo hago preguntas retóricas porque no quiero que nadie me responda. Quiero que ustedes se analicen en su corazón cómo está su fe. ¿Cómo está? La palabra dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, esta es la carta de Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria, es decir, siempre me acuerdo de esa fe poderosa que tienes, esa fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo. Qué maravilla de Wambra, ¿sí o no? Maravilla de Wambra, ejemplar, hijo maravilloso. Él, Timoteo, seguro era motivo para que la madre levante el pecho. Ese es mi hijo, de fe no fingida. Para él no hay nada imposible, porque todo lo cree. Él cree que todo es posible y se le abren las puertas. La fe no fingida. ¿Está de acuerdo conmigo? Y a este hombre, a este padre que Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La respuesta de él fue, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué significa eso? Sí, pero no, pero sí, pero no. Creo, pero no creo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces estamos de la misma manera, mi hermano. No sé, póngase la mano en el corazón y reconozca cómo está nuestra fe. Sí, pero no, Señor. A veces sí, a veces no. Depende de las circunstancias. A veces el gigante es muy fuerte. Sí creo que lo vas a derribar, pero está bien grande. Marta, la hermana de Lázaro, hace una tremenda declaración de fe delante de Jesús. El capítulo 11 del Evangelio de Juan es todo el capítulo relacionado a la muerte y resurrección de Lázaro. Y en ese capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el versículo 21, Marta dijo a Jesús, dice, no es Martita, nuestra querida adoradora aquí, es la hermana de Lázaro, no le vayan a quedar mirando así como que, ¿por qué dijiste esto? Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque habían mandado un mensaje a Jesús y le habían dicho, tu amigo está enfermo, ven a levantarlo, ven a curarlo. Pero Jesús no fue porque él sabía que el milagro era para la gloria de Dios y era un milagro mucho mayor que el de levantar un enfermo. Él iba a levantar un muerto. Pero Marta no entendía esto y lo único que había en el dolor de su corazón era una verdad, que si Jesús hubiese estado ahí, su hermano no moría. Y eso era verdad. Era una verdad que ella conocía en su corazón y que todos los que conocían a Jesús lo sabían. Y nosotros podemos decir, sí, es verdad, si Jesús hubiese llegado, Lázaro no habría muerto. Y eso es lo que ella declara. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. Mas también sé, fíjese en esta palabra, sé. Ella tenía esa sabiduría, esa certeza, ella sabía estas cosas. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sabía quién era Jesucristo. Sabía el poder que había en él. Sabía cómo Jesús sabía llegar al Padre y podía obtener lo que Jesús le pidiera al Padre. Pero le dice, lo sé. Y el siguiente versículo, Juan 11:23, Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Y ella le dice, yo sé que resucitará. Otra vez, yo sé. Está diciendo, yo conozco. Yo sé la palabra, yo sé lo que dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Son detalles que a veces leemos y no caemos en cuenta. Marta está hablando de lo que conoce, no de lo que cree. Está hablando de lo que conoce. Yo sé. Y generalmente después de decir yo sé, viene un pero. Yo sé, Señor, pero es muy grave. Yo sé, Señor, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Yo sé, Señor, pero sigo esperando. Yo sé, Señor, que puedes hacerlo, pero no lo estás haciendo. Fe fingida, es una fe fingida. Ella no está hablando de lo que cree, sino de lo que sabe. Y el siguiente versículo, el 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ante tantos yo sé de Marta, Jesús por fin le pregunta, ¿crees esto? Es decir,
Deja de decirme lo que sabes, dime lo que crees. Dime lo que crees, porque al que cree todo le es posible. Entonces le dice, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor. Ahora sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la declaración tremenda que hace Marta. Es una declaración de fe. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Esa es una declaración que abre puertas. Declarar lo que sabemos no abre ninguna puerta, mis hermanos. Pero declarar lo que creemos, eso es lo que mueve la mano de Dios. Yo sé que sí, ahí empieza la fe no fingida. Pero mire, versículo 24, y ahora nos saltamos. Sigamos. Jesús, el 25, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Perdón, ya leímos eso. Hasta el versículo 27, donde le dice, yo he creído, la declaración de fe, finalmente, que hace Marta. Saltamos al versículo 38 más adelante, porque hasta eso fueron caminando al sepulcro. Jesús con Marta, llamaron a María, la hermana de Marta y de Lázaro, y fue con toda la gente caminando hasta el sepulcro. Pasa el versículo 35, el más corto, pero el más profundo de la Biblia, donde dice Jesús lloró. Dos palabritas, pero que son de tremenda importancia, muestra la humanidad que había en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y llegamos al versículo 38, dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Al lado de él estaba Marta y María también. Había acabado de tener una conversación con Marta y Marta se había lanzado una tremenda declaración de fe delante del Señor. Y el versículo 39, Jesús le dice, quitad la piedra. Adivinen quién se opuso. Enseguida Marta. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, ya es de 4 días. ¿Qué le está diciendo? Señor, ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Llegaste, ya déjalo que descanse. No quites la piedra porque va a ser desagradable. Ya fue tarde, ¿ya para qué? Deje nomás, deje así. Marta, aquella mujer que un momento antes había dado una tremenda declaración de fe delante del Señor. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo creo, dijo, yo he creído estas cosas. Y ahora le dice, no, deja la piedra. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé a usted, mi hermano, pero a mí el Señor Jesús muchas veces me tiene que repetir esas palabras. ¿Acaso no has visto? ¿Acaso no te acuerdas lo que hice? ¿Acaso no te he dicho a través de mi palabra que al que cree todo es posible? ¿Por qué hablo estas cosas? Porque quiero regresar a este joven que tenía una fe no fingida. Y esta fe no fingida nosotros tenemos que tomarla en nuestras vidas, porque es la llave que abre la puerta de las bendiciones de Dios. Es la llave que te lleva a la sanidad, a la prosperidad, al gozo de todos los días, a poder disfrutar cada día, a no preocuparte de malas noticias, a recibir todas las promesas que están en la palabra y hacerlas tuyas a través de una fe. Siempre hemos hablado mucho de la fe, pero ahora estamos aclarando, desmenuzando un poco más de esa fe, viendo que hay una fe fingida y una fe no fingida. A veces nos acomodamos en una fe fingida y nos quejamos porque Dios no abre las puertas. Pero esta fe no fingida tiene que ser una fe sincera, una fe que todo lo cree, que no se quede en el pero, en el quizás, en el tal vez. Está difícil. No. El Señor una vez se paró y dijo, ¿acaso hay algo difícil para mí? Si no es difícil, mucho menos imposible. Mucho menos. Y Timoteo era portador de esta fe no fingida. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Un amén no fingido. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y es aquí donde me quiero detener un poco más, en estos dos nombres, el de la madre y el de la abuela. Dos nombres que están escritos y que hoy los conocemos porque fueron mujeres de ejemplo en la crianza de este joven Timoteo. Dos mujeres que hicieron que Timoteo sea todo lo que hemos visto que él es, que él fue. Todo lo que él hizo fue gracias a que hubieron dos mujeres que lo educaron. Y Pablo elogia la vida de la madre y de la abuela Loide y de la madre Eunice, colocando sus nombres en esta carta, haciendo referencia, diciéndole: Timoteo, tú eres lo que eres gracias a ellas. Madres de fe, madres que también, como dijo Pablo, también tenían una fe no fingida, una fe poderosa, una fe que abría cualquier puerta. Y Timoteo desde chiquito veía el ejemplo de esas madres, de su madre y de su abuela. Seguramente Eunice, la madre, vio el ejemplo de Loida, la abuela. Y no lo dice, pero me imagino que Loida también tenía una madre que fue ejemplo para ella. Y fue una bendición de generación en generación y llegó hasta este joven Timoteo, quien también fue de bendición para muchas personas. Muchos a través de su evangelismo se convirtieron al Señor. Así que hay un elogio de parte de Pablo porque algo hicieron bien educando a este joven Timoteo, estas dos mujeres. La palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño desde pequeño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo creen? A veces pensamos que debemos dejar la instrucción de nuestros niños en manos ajenas. Pero el mandato de aquí es para los padres. Padre, instruye a tus niños desde pequeño. Eso hizo Loida, y Eunice, la madre y la abuela del joven Timoteo. Y ellas vivieron con seguridad una vida consagrada al Señor. Yo quiero hablar aquí, dirigirme hoy a las madres que están en este lugar, las que son madres, porque una vez que nace su hijo siempre son mamás de ese niño. No es que hasta los 18 años soy mamá y después ya cada guambra por su cuenta. ¿Cuáles son las cualidades de esa madre consagrada? Primero, una madre consagrada ora y lee la palabra diario. Queridas madres, si quieren educar bien a sus hijos, ya nos tocará en el Día del Padre ya mismo, pero hoy me quiero referir a las madres. Si quieren llevar una vida de sana instrucción en la palabra, en el temor de Dios hacia nuestros hijos, para que ellos sean futuros Timoteos, oren y lean la palabra de Dios a diario. La palabra mismo nos invita a meditar en ella de día y de noche. Esto está en Salmos 1:2, cuando dice: medita en ella de día y de noche. Nos enseña además que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. También en otros Salmos, 109, versículo 105, nos aconseja encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él. El Señor es la fuente de nuestra confianza. Salmos 37:5. Está llena de consejos sabios. Amén. ¿Usted cree que la palabra de Dios es como un manual de vida? Para vivir rectamente, para que las cosas te salgan bien. Entonces, madres, hay que estudiar esa palabra, hay que leer de día y de noche. Estamos hablando de las cualidades de una madre consagrada a Dios. Una madre consagrada a Dios no deja guardada la palabra, no deja de doblar las rodillas para orar todos los días con Dios, para hablar con nuestro Dios. Yo puedo ver cómo mi esposa, cuando fue madre, se consagró mucho más a Dios. Ella no deja de leer la palabra, no deja de orar, y debo decirlo en público, me siento orgulloso porque Dios está tocando a mi esposa, la está usando poderosamente y se prepara cada día para instruir a nuestros hijos.
Y yo veo que mis hijos todo el tiempo están llamando para pedir, mamita, ora por mí, por esto, por esta otra situación, porque tengo el examen, porque voy a dar una prueba, porque tengo que presentar trabajos. Y ellos han visto esa confianza en Dios que hay desde su madre. Y esto es bueno, esto es maravilloso. Unos hijos que pueden ver el temor de Dios en su madre, ven la vida de otra manera. Por eso yo exhorto hoy, todas las que son madre aquí, mis queridas hermanas, lean, oren la palabra de Dios a diario y que sus hijos vean que lo hacen. Que sus hijos vean que cuando pasan por problemas y necesidades, a quien acuden es a Dios. Que no vean que es con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque a veces como padres cometemos el error de poner un traje de hierro delante de nuestros hijos para que ellos no sientan nuestros temores, nuestras angustias, nuestras debilidades, que sí las tenemos, ¿no es cierto? Pero decimos, no, que no sufran, que no se enteren. No, que nos vean quebrantados también, pero que vean quién es nuestra fortaleza. Porque esa es la vida. Nos quebrantamos, pero Dios nos levanta. Que vean esas cosas. Porque ese es el ejemplo que necesitan. Mi papá, mi mamá no son invencibles, pero con Dios sí que lo son. Son poderosos. ¿Cómo llegan cada vez mis papás delante de Dios? Y las cosas cambian. El gozo vuelve. Una mujer consagrada, una madre consagrada a Dios es obediente a Dios. Amén. Sin obediencia no puede haber consagración. La Biblia nos presentó una joven virgen. Dice la palabra bendita entre todas las mujeres. ¿No es cierto? Que fue escogida por su obediencia. Por eso fue muy favorecida para engendrar a nuestro Salvador. Y estoy hablando obviamente de la Madre de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice: entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Se lo dice una joven de 15 o 16 años, jovencita. Y dice, ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Es decir, que tuvo miedo por las palabras del ángel. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué tremenda declaración, ¿no? Todo esto va a ser hecho en ti. A una joven, a una muchachita que seguramente estaba pensando en casarse con su novio José y empezar su vida, pero se le presenta el ángel y le dice todas estas cosas que no eran fáciles. Yo les pido, asuman esa posición de esta joven virgen y que venga un ángel del Señor y te declare todo lo que el Señor ha decidido hacer en tu vida. Todas estas cosas. Dice la palabra que tuvo temor cuando vio al ángel. Con el solo saludo del ángel ella ya tuvo temor y no sabía de qué se trataba. Pero después de todas esas cosas, María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aún dentro de la imposibilidad había un poco de duda. ¿Cómo puede ser que todas estas cosas pasen? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sobre esta declaración del ángel, aún hoy en día muchos dudan sobre la concepción virginal por el Espíritu Santo. Una doctrina del cristianismo, fundamento de nuestra doctrina, la concepción de María. Aún muchos dudan. Y dice: y aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, mira el ejemplo de tu prima Elizabeth, que en la vejez y en la esterilidad Dios le permitió concebir un varón, un hijo, y ya está en el 6º mes de embarazo, para que veas que para Dios nada es imposible. Y entonces María, esa niña, esa criatura jovencita, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas son palabras de una mujer consagrada a Dios.
hágase conmigo conforme a tu palabra. La obediencia de Dios, yo estaba pensando en esta lectura, en estos versículos que acabo de leer con ustedes, y estaba pensando, ¿qué nomás implicaba para María aceptar la voluntad de Dios en su vida? Primero, esa obediencia sobrepasó todo temor, como vimos, tuvo temor y el ángel le dijo, no temas, porque la vio temerosa, seguramente se puso a temblar en ese mismo instante. Sobrepasa el temor la obediencia. La obediencia a Dios va más allá de lo posible. Llega a lo imposible. Cuando ella dice, ¿cómo será hecho esto? Para Dios nada es imposible. Déjalo en las manos del Señor. Solo permite que Dios haga su voluntad en tu vida. Él lo va a hacer. Aunque te parezca que es imposible lo que Él está diciendo, las puertas que Él va a abrir, Él puede hacerlo. Una mujer consagrada no duda, solo obedece. Así es, Él lo va a hacer. Sobrepasa lo imposible. La obediencia a Dios supera el entendimiento. El versículo 35 y 37. ¿No es cierto? Cuando el ángel le responde, ¿cómo van a hacer las cosas? Y por eso decía, esto que el ángel explicó acerca de la concepción virginal a través del Espíritu Santo, aún ahora muchos no lo entienden y no lo pueden recibir, pero una mujer consagrada a Dios supera en su obediencia a todo lo que es imposible o a lo que no tiene entendimiento. No puedes comprenderlo, pero lo superas. La obediencia de Dios no conoce cuestionamientos, ¿no es cierto? María se entregó sin ningún cuestionamiento, le dijo, aquí está tu sierva, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No cuestionó, no le dijo todavía no, todavía estoy muy joven, escoge a otra. No cuestionó ni siquiera su pasado, porque yo creo que María, a pesar de que fue escogida entre todas las mujeres, había cometido errores, porque era humana y todos los cometemos. ¿Tenía pecados tal vez sin confesar? Puede ser que sí. No lo sé, pero sí sé que perfecta no era, porque no hay un ser humano que sea perfecto. No cuestionó y aceptó la voluntad de Dios. Esa es la obediencia, va más allá de los cuestionamientos. Muchas veces vemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés recibió un llamado y cuestionó muchísimo hasta aceptarlo. La mujer consagrada acepta. La obediencia a Dios va más allá del dolor. Lucas 2:34 habla acerca de un profeta, Simeón, que él dijo cuando presentaron a Jesús en el templo, lo presentaron cuando era niño, él los bendijo, dice Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el versículo siguiente dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esa profecía era hablando acerca del padecimiento que tendría como madre por obedecer a Dios. Una mujer consagrada a Dios va en su obediencia más allá de cualquier cosa. Por encima de todo la obediencia. ¿Está conmigo, mi hermano? Yo pensaba, ¿qué otra cualidad tiene una mujer consagrada a Dios para con sus hijos? Una buena madre. Es protectora. Una madre es protectora. Una madre es capaz de dar su vida por sus hijos, ¿sí o no? Mamás, a ustedes les pregunto, ¿están dispuestas a dar su vida por sus hijos? ¿Verdad que sí? ¿Están dispuestas a levantarse todas las madrugadas, a alimentar a su hijo, a cambiarlo cuando es bebé, a llorar con él cuando hay que llorar? Están dispuestas a entregarle su vida, su corazón, su alma, todo, ¿no es cierto? Mi madre siempre nos decía a mi hermano y a mí, ella siempre decía, cualquier cosa me pueden hacer a mí, pero si alguien se mete con uno de ustedes dos, yo me convierto en una leona. Siempre nos decía eso. Que nadie se atreva a decirles tontos, inútiles, que nadie se atreva a poner un dedo sobre sus cabezas. O sea, ese privilegio lo tengo solo yo. Porque si alguien los toca, yo me vuelvo una leona. No, claro, mi mamá nos corregía, como debía corregirnos. Cuando era necesario usaba mano dura, pero nos defendía como una leona. Una madre consagrada a Dios protege a sus hijos. Una madre que es consagrada a Dios entiende que esa bendición que se le ha dado en su fruto es una cosa que hay que proteger con la vida misma. Amén.
La Biblia cuenta la historia de que llegaron dos madres que tuvieron a luz sus hijos juntas, y uno de los niños murió, y entre las dos se disputaban si el hijo vivo era de la una o era de la otra. Y no pudiendo llegar a un acuerdo, fueron ante el rey Salomón. Usted conoce la historia. Y no podían ponerse de acuerdo, y la una decía, no, el hijo muerto es del tuyo, el vivo es del mío, y la otra decía exactamente igual, y no se ponían de acuerdo. Así que el rey tomó una solución, que es la solución salomónica, que hasta ahora se la conoce, y dijo, traigan una espada y partiré al niño por la mitad, y la una se llevará la una mitad y la otra se llevará la otra mitad. Y una de las madres, la que era la madre verdadera, dice la palabra, dijo, por nada hagas esto, entrégaselo a ella, pero no lo mates. Y la otra, la que no era verdaderamente la madre, dijo, sí, pártelo y entréganos mitad. Y el rey pudo discernir quién era la verdadera madre. Porque una verdadera madre prefiere dejar a su hijo, apartarse de él con tal de que esté a salvo. Eso es dar su vida por el hijo. Eso es dar su vida por un hijo. Eso es protegerlo. El Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Me gusta lo que dice el salmista David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Queridas hermanas, todas ustedes que son mamás, en su vientre es el taller de Dios. Su vientre es el laboratorio de Dios, es el atelier de Dios. En su vientre Dios ha estado ahí tocando y formando una criatura con propósito. Nadie nace en este mundo por casualidad, nadie fue un hijo no esperado o sí esperado. Dios tiene un propósito para que toda criatura sea formada en el vientre de su madre. Un día Dios estuvo en ese vientre y formó a un bebé, a una bebé, con esmero, con propósito, pero sobre todo con amor. Ahí estuvo. Madres, ustedes pueden poner su mano en su vientre y decir, aquí está Dios. Este es el taller de Dios. El salmista dijo, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios estuvo ahí. ¿Cuántas veces estuvo Dios ahí? Formando una criatura, lleno de propósito para esa criatura y lleno de propósito para ti, madre, también. Te eligió con un propósito para criar a ese niño, para levantarlo, para ser una persona grande, una persona temerosa de Dios, para ser un hombre o una mujer del cual tú puedas enorgullecerte. Hay propósito ahí. Me encanta cuando el salmista dice, me hiciste en el vientre de mi madre. Una galería de arte está ahí. Dios es un artista. Es el espacio de la creación de Dios. Amén. ¿Será que las madres pueden poner su mano en su vientre y decir, este es el taller de Dios? Este es el taller de Dios. Ahí Dios hizo maravillas. Ahí Dios materializó su propósito en su vientre. Así nada más es el honor y el privilegio de las madres. Algo que nosotros nunca podremos sentir. Que Dios las bendiga, mamás. Que Dios les dé sabiduría cada día para formar a sus hijos. Que puedan entender lo que dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima. Nuestros hijos dependen de nosotros. Que puedan ser, mis queridas hermanas, mujeres y mamás consagradas a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero orar por las madres y quiero pedirles solo a las mamás que se pongan de pie, por favor. Porque quiero que todos los hermanos que estamos aquí extendamos nuestras manos hacia ellas y oremos por ellas. Pidamos que Dios bendiga poderosamente a estas mujeres maravillosas que el Señor escogió para ser mamás. Padre, yo te doy gracias, Señor, mi Dios, por cada una de las madres que está en este lugar, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú hiciste en su vientre tu taller, Señor, tu atelier, Padre Santo, tu galería de arte, Señor. Ahí estuviste tú trabajando, Señor, formando una vida nueva con un gran propósito, Señor, mi Dios.
Y no solo que lo hiciste ahí, Señor, sino que encargaste a estas mujeres, Señor, la formación de niños y niñas, Padre Santo, hombres y mujeres, Señor, de bien. Y te pido, Padre Santo, que hoy las cubras con tu sabiduría, Señor, con tu bendición, con tu unción, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, esté presente cada día de sus vidas, Señor amado. Dios Todopoderoso, yo las bendigo en tu nombre, Señor. Te doy gracias por ellas, Señor. Hoy, Padre de los cielos, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las madres que están en este lugar, Señor. Y por aquellas hermanas que serán muy pronto madres, Señor, también, Padre Santo. Sé tú bendiciendo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Y todos decimos juntos, amén.